Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel. Hoy vamos a tratar un tema que en la gnosis es muy importante comprenderlo. Lo que nos están viendo por la web, por este video, espero que encontremos la comprensión de este tema, porque realmente es la parte crucial para lograr o alcanzar las metas que todo ser humano quiere obtener. Uno en la vida, de que nace, anhela ser feliz, anhela la paz, anhela muchas cosas que lo haría muy contento, pero que transcurriendo el tiempo vemos que eso no se da, porque la mayoría de las personas vivimos sufriendo, llorando, quejándonos, porque desconocemos las causas del sufrimiento. Parece inverosímil, o sea, algo que no tiene como que, porque nuestra naturaleza real de nosotros es la paz, es la felicidad, es el amor. Allí es donde vamos a entrar nosotros a tratar de comprender estas cosas. ¿Por qué el ser humano sufre tanto? Hoy voy a hablar de mí mismo, porque realmente es lo único que me interesa y me importa. Dijo un gran hombre: quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Realmente en mí mismo es lo que nos interesa, es lo que importa en nuestra existencia, en nuestra vida. De nada sirve que nos estemos desgastando en los demás, en las asociaciones, en el gobierno, mientras que nosotros mismos no hemos podido todavía desenmarañar nuestra problemática. Les dije ahorita que nosotros realmente, nuestra naturaleza es la paz, el amor. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente nos conociéramos, supiéramos quiénes somos, y lo que somos realmente es eso: amor y paz. Hemos hablado aquí muchas veces en otras conferencias que han dictado mis compañeros, a mí me he dictado, que nosotros estamos compuestos de una esencia, nuestra esencia. Lo real de nosotros es nuestra esencia, que emana de ese Dios creador, de ese Padre. Todos tenemos una chispa divina en nosotros, y ese es, por allí realmente, allí es donde está proyectado todo lo hermoso en nosotros. Si lográramos comprender esto, quizás nuestra vida daría un vuelco, cambiaría mucho. Todas aquellas personas que se encuentran con problemas grandes, apenas buscan a Dios de una u otra forma, ya sea yendo a una iglesia, ya sea rezando, yendo a alguna peregrinación, logra algo de llega, porque realmente ese contacto con su ser divino le hace un movimiento interior. Pero voy a hablar de mí mismo. Y en sí mismo realmente
no es nada agradable. El mismo es lo que nos tiene a nosotros en ese sufrimiento. Se podría decir que la vida tiene tres escalas. Nosotros escuchamos hablar muchas veces humanos, el ser humano, somos humanos. Y también escuchamos hablar que somos inhumanos y divinos. Claro que la parte divina, nosotros eso, porque nosotros nos hemos acondicionado a pensar que siempre somos humanos o inhumanos. Y es humano, ni siquiera por eso ya podemos decir que somos humanos, porque siempre nuestro comportamiento es bastante inhumano. Esta parte podemos ir ya comprendiendo, viendo a través de la historia cómo las diferentes culturas, las diferentes razas, religiones tratan de enseñarnos el porqué del sufrimiento. Si lo vemos a través de las religiones, vemos que las religiones hablan del pecado. El pecado es una forma de decirnos que es la causa del sufrimiento del ser humano. Entonces, el que peca está trayendo sufrimiento. Pero en esa parte no se nos explica bien qué es el pecado, o sea, en qué consiste el pecado y por qué el pecado. Entonces allí nos toca a nosotros escudriñar, desarrollar. Otros aspectos se manejan en la psicología, que es un factor importantísimo. Que el sufrimiento es el comportamiento que uno muchas veces le dice en psicología tradicional que eres negativo, que no eres optimista. Entonces, para ser feliz hay que ser optimista, hay que ser cosas, son temas que se manejan en psicología. O sea, entonces uno compra libros de positivismo, libros de superación, y empieza a leer todos esos libros tratando de elevarse a ese nivel espiritual, pero todavía no conoce las causas del porqué del sufrimiento. Este tema ha sido manejado desde muchos años, muchísimos años. El venerable maestro Samael Aun Weor, él trae el tema y lo pone en la palestra pública, porque esto era manejado muchas veces allá entre los grupos, ¿ya? Ellos manejaban, por ejemplo, en el Tíbet, allá en la India y en muchos países, muchas culturas manejaban el tema, pero lo manejaban entre ellos. No era público el trabajo que hay que realizar por el sufrimiento del ser humano. La gnosis para esta época, esta nueva era, devela ese trabajo. Esa es la causa del sufrimiento. Realmente nosotros debemos ser felices siempre. No lo somos. Si no somos felices y no es la felicidad, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros hemos creado esa infelicidad. Nosotros somos los autores de nuestra infelicidad por desgracia. Allí entramos ya a tratar el tema y comprender el tema de lo que es el ego, de lo que es esa parte que conocemos en muchas religiones como pecado, errores. El maestro Samael ha sido muy, yo diría, muy inteligente
y tratar de manejar el tema con una amplitud, porque él lo manejó tanto en la parte religiosa, en la parte científica, en todos los aspectos lo manejó. Cuando uno lee sus obras, más que todo de eso que maneja la psicología, se da cuenta de la profundidad con que manejó el tema. Entonces, mirando el tema del ego, de lo que nosotros realmente no somos, porque ahí viene algo importante, que nosotros nos creemos lo que no somos, y esa es la causa de nuestro sufrimiento. Estamos identificados con lo que no somos. De que nacemos, esa es nuestra fijación. Vamos día a día haciendo que esa convicción se haga más fuerte en nosotros. Y por ende nos alejamos de ese ser interior, de esa parte íntima. Y es lo que nos ayudaría a comprender esto. Mirando el enfoque del ego, vemos que en nosotros todo es energía, que esa es la parte científica que se maneja actualmente en esta nueva era. Hay mucho que ustedes consiguen en las redes de internet, mucha información sobre estos aspectos, porque todo es energía. Y así como nosotros somos energía, pero de otro nivel, el ego también es energía. Nosotros hemos creado. Realmente, esa parte de hoy de nosotros entra como un sustituto de nuestro real ser. Nosotros le hemos dado ese estatus. Todos los seres humanos nos creemos eso. Aquí ya empezamos a hablar de cada uno de los agregados psicológicos, que son muchos, pero lo más relevante, lo que uno más conoce, lo que más tiempo, que son los mismos pecados capitales, que todos ya en las religiones en las que hemos estado, que nos han enseñado. Entre uno tenemos la ira, que es uno de los agregados psicológicos muy apoderados del ser humano en la sociedad, porque esa parte hoy que nosotros destruye la sociedad. Aparte que destruye al ser humano, destruye a toda la sociedad. Y nosotros no nos damos cuenta, porque si nos damos cuenta siempre lo estamos defendiendo, siempre decimos, no, es que yo soy así. Entonces vemos allí cómo en la práctica nosotros estamos justificando a nuestra creación y le damos vida a esa creación. Los defectos son muchos. El maestro Samael nos explica, por ejemplo, que se llaman agregados psicológicos, porque están agregados a nuestra conciencia, a nuestra alma. Lo que ocurre es que todos esos agregados psicológicos, todos esos egos, defectos, no dejan brillar, no dejan que esa esencia nuestra, esa alma nuestra, se manifieste, sino que se manifiesta esa parte egoica, esa parte tenebrosa en nosotros. Por ejemplo, tenemos entre eso la ira, tenemos la lujuria, que actualmente la lujuria nadie sabe. Uno a veces se pregunta ¿por qué ocurren esos desastres a nivel de ciudades o de pueblos? Si echamos un estudio o repasamos la Biblia, las ciudades, ¿quién se acuerda? De Gomorra y Somorra, creo que se llamaban así las ciudades que hablan de la Biblia, que fueron destruidas en esos tiempos. Y si uno lo estudia, se da cuenta que era porque allí se
practicaba la fornicación, había una cantidad de aberraciones a niveles sexuales, que casi siempre eso ocurre en los pueblos, son destruidos, eso arrasa con el pueblo, y eso está ocurriendo en muchas poblaciones de nuestra tierra. El hombre se ha olvidado de Dios y está practicando con sus defectos todas esas aberraciones. El defecto del orgullo, que trae el amor propio, o sea, esa parte orgullosa que todos tenemos, no nos gusta que nos miren maluco o que nos digan algo, siempre creemos que todo lo sabemos. Eso hace que esa parte de nosotros no vive, y eso es lo que muchas veces se conjuga, ese orgullo, con la ira, porque si me mira maluco, yo respondo con ira. El mismo orgullo que tenemos sale en la ira, o sea, uno le contesta con grosería, con mal tono a las personas, porque el orgullo se siente herido y sale la ira. O sea, toda esa parte nosotros tenemos que irla estudiando. La gnosis nos invita a que conozcamos las causas del sufrimiento del ser humano que está ahí en el ego. ¿El ego qué es? Son nuestros errores psicológicos, nuestras formas erróneas de pensar y sentir. Pero esas formas psicológicas tienen fuerza, es energía, tienen personalidad. El maestro nos dice, por ejemplo, que dentro de nosotros viven muchas personas, y es cierto. Cuando uno hace la práctica que eso nos enseña, de la autoobservación, nos damos cuenta que dentro de uno viven muchas personas, porque en un momento dado soy uno y después soy otro, y totalmente opuesto al que era antes. Entonces vemos que hay muchas personas viviendo dentro de nosotros. Pero ¿qué podemos nosotros hacer? Ahí la gnosis se nos enseña, primero que todo, a darnos cuenta de él y empezar. No, yo diría aceptar, porque es que uno acepta las cosas ahora y después otra vez ya, es irlo descubriendo. O sea, cada vez que uno cometa un error, aunque sea de cualquier tipo, darse cuenta ese error que ocasionó. Cuando uno se siente abrumado, triste, ¿por qué? O se siente uno como con rabia, que le molesta, ¿por qué? Ahí vamos descubriendo cómo el ego actúa en nosotros.